Bien, durante siglos, prácticamente desde la época de la colonización de América, la cultura ha servido como un instrumento de legitimación de la conquista y de la usurpación, sobre todo aplicada a los pueblos indígenas, primero de América y después de otros continentes. Esta situación prácticamente ha estado inalterada hasta bien entrado el siglo XX. Incluso la primera experiencia de organización internacional, como fue la Sociedad de Naciones, siguió justificando la colonización y siguió justificando, una vez más, en nombre del progreso y en nombre de la civilización, la colonización y el sometimiento de los pueblos indígenas. Esta situación comienza a cambiar fundamentalmente en los años 70 y lo hace de la mano de los propios pueblos indígenas, en lo que se conoce como la emergencia indígena, un proceso bien interesante de toma de conciencia y de movilización en defensa de sus derechos, en defensa de sus cosmovisiones y, en el fondo, en defensa del derecho a ser diferentes. Esta situación se ha concretado en dos normas internacionales que hoy en día están vigentes. Por un lado, el Convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que se aprueba en 1989, pero sobre todo a partir de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se aprueba en septiembre de 2007. Aquí hay un cambio de paradigma y los pueblos indígenas pasan de ser un mero objeto de protección a ser auténticos sujetos de derechos. Y los derechos culturales son uno de los principales derechos que reclaman estos pueblos. Primero, el derecho a ser reconocidos como tales, como pueblos indígenas, el derecho a ser diferentes y a expresar y poder, y que esta diferencia sea reconocida. El derecho a revitalizar y el derecho a recuperar sus propias tradiciones, sus propias normas jurídicas, sus propias cosmovisiones, sus propias costumbres. Y dos elementos clave, como son, por un lado, la cuestión de la educación, el derecho a que la educación responda a la propia idiosincrasia, a la propia cosmovisión de los pueblos indígenas, y que esa educación también pues, se vehicule y se canalice en las propias lenguas indígenas y no en la lengua franca, que en el caso de los indígenas de América pues es el castellano, una lengua, no lo olvidemos, impuesta desde la época de la colonización. Hay que reconocer que se han dado pasos muy importantes, pero unos pasos muy importantes que todavía dejan entrever el que la situación está lejos de ser una situación perfecta y muchos pueblos, desgraciadamente, se encuentran hoy al borde de la extinción. Muchos pueblos han perdido sus lenguas, han perdido sus normas, han perdido sus tradiciones y están en un proceso de anomia y de alienación cultural muy importante. Por tanto, yo diría que estamos en una situación en un claroscuro, hay luces y sombras, algunas luces, pero también las sombras pues son importantes.